Vamos a ver hoy el uso de las tablas en la distribución normal estándar, que se le suele representar por una z y es la 0,1, es decir, que su media es 0 y su desviación típica es 1. Si me piden que calcule la probabilidad de que z sea menor o igual que un valor a, calcular esa probabilidad es lo mismo que calcular el área bajo la curva hasta el valor a. Es decir, el área en el intervalo menos infinito a, que correspondería con la parte sombreada de esta gráfica, de este dibujo. Bueno, pues esto siempre se va a hacer con las tablas de la distribución, que he puesto aquí un pequeño recorte con un ejemplo. Entonces, por ejemplo, si me piden la probabilidad de que z sea menor o igual que 0,56, utilizaré la tabla de la distribución normal, esta tabla que aparece aquí, teniendo en cuenta que estas probabilidades que aparecen siempre están referidas a cuando el valor de z es menor o igual que un cierto número, ¿vale? Porque luego me pueden pedir que sea mayor que el número, que esté entre un número y otro. Tengo que acordarme que en la tabla esta siempre aparecen las probabilidades de que el z sea menor que un número, menor o igual que un número. Bueno, pues ¿cómo se calcula? Pues vamos a ver. Me fijo que primero, ¿no?, en la primera columna aparecen las unidades y las décimas. Pues tengo que buscar mi unidad y mi décima en esa columna, que es 0,5. Pues veo que está aquí. Ahí está el 0,5. Ahora me fijo que en la primera fila aparecen las centésimas. Pues me fijo cuál es la centésima de mi número que me piden, que es 0,06, 6 centésimas. Así que me voy al 0,06, que está aquí. Pues ¿cuál es la probabilidad que me piden? Pues la probabilidad es el número que aparece en la intersección del 0,5 con el 0,06. Es decir, este numerito que hay aquí, que es 0,7123, que quiere decir que hay un 71,23% de probabilidad de que la variable z sea menor o igual que 0,56. Tengo que saber que la probabilidad de que z sea menor estricto que un número es exactamente lo mismo que la probabilidad de que z sea menor o igual que ese número. Y esto es porque si nosotros calculamos la probabilidad cuando la z es igual a un número fijo, la probabilidad es 0, porque el área bajo la curva en un punto, en un único punto, es 0. No tiene área, por tanto sería 0. Bueno, pues vamos a ver cómo se calculan ahora las probabilidades de la segunda gráfica. En este caso, me piden que calcule la probabilidad de que z sea mayor o igual que a. Pues calcular que z sea mayor o igual que a será igual que calcular 1, ¿no? Todo el área, todo este área, 1 menos la probabilidad de que sea z menor o igual que a, es decir, hasta aquí. Si a todo que vale 1 le quito esta parte de aquí, la probabilidad de que z sea menor o igual que a me dará la parte sombreada, que es la que estoy buscando. Por tanto, la probabilidad de que z sea mayor o igual que a es lo mismo que 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual que a. Os pongo un ejemplo, ¿vale? Si quiero calcular, por ejemplo, la probabilidad de que z sea mayor o igual que 0,32, pues lo que tengo que hacer es 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual que 0,32. Este ya se puede mirar en la tabla porque siempre aparece en la tabla los valores menores o iguales que un número positivo. Entonces voy a la columna al 0,3, 0 unidades y 3 décimas, es decir, este de aquí, y voy a la fila de 0,3, ¿no?, y a la columna de 0,02, de las 2 centésimas, este de aquí. La intersección de esos dos valores, de esa fila con esa columna, será la probabilidad que estoy buscando, es decir, esto es
1 menos 0,6255. Ya está, simplemente restando ese valor que me da 0,3745, he hallado la probabilidad que me piden, es decir, que hay un 37,45% de probabilidad de que el valor z sea mayor o igual que 0,32. Bueno, pues vamos al siguiente caso. Ahora me piden que calcule la probabilidad de que z sea menor o igual que un número negativo, que sea menor o igual que menos a. Pues bueno, es sencillo teniendo en cuenta que si ese es el a, el menos a, este de aquí es el a, y que esta probabilidad que hay aquí, este área, coincide con este de aquí. Por tanto, que me pidan calcular la probabilidad de que z sea menor o igual que menos a es lo mismo que calcular la probabilidad de que z sea mayor o igual que a. Y por tanto es 1 menos, teniendo en cuenta lo que he explicado antes, la probabilidad de que z sea menor o igual que a. Vamos con el siguiente. No sé si necesitaréis o no un ejemplo. La probabilidad de que z sea menor o igual que, voy a poner alguno que aparezca en la tabla, evidentemente, menos 0,71. Bueno, pues como en la tabla no aparece en negativo, pues tengo que ponerle un positivo. Esto es lo mismo que la probabilidad de que z sea mayor o igual que 0,71. Y esto coincide con 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual que 0,71, porque en la tabla solo aparecen los menores o iguales que un número. Pues se busca la unidad 0 y las décimas 7 y la centésima 0,01, ¿no? Una centésima. Busco la fila y la columna y la intersección de esas dos es el valor que estoy buscando. Pues 1 menos 0,7611. Si se resta, bueno, pues 0,2389. Hay un 23,89% de probabilidad de que el valor de z sea menor o igual que menos 0,71. Pues vamos al siguiente. Ahora tenemos que calcular la probabilidad de que z sea mayor o igual que menos a, mayor o igual que un número negativo. Voy a borrar esto de aquí. Bueno, pues si me doy cuenta, la probabilidad de que z sea mayor o igual que menos a es exactamente la misma de que sea menor o igual que a. Si, a ver, voy a coger esta gráfica. Esta gráfica, ese área bajo esa curva y este área bajo esta curva es exactamente igual. Entonces, si me piden calcular la probabilidad de que z sea mayor o igual que un número negativo, calcularé la probabilidad de que z sea menor o igual que el número en positivo. No creo que tenga mayor explicación, ¿no? Pues, por ejemplo, la probabilidad de que z sea mayor o igual que menos 0,41 es lo mismo que la probabilidad de que z sea menor o igual que 0,41. Bueno, vamos con el siguiente. Ahora me piden calcular la probabilidad de que z esté entre dos valores, es decir, que a sea menor o igual que z, menor o igual que b, que z sea mayor o igual que a y menor o igual que b. Bueno, pues para calcular esta probabilidad lo que hacemos es lo siguiente, es calcular la probabilidad de que z sea menor o igual que b y restarle la probabilidad de que z sea menor o igual que a. Y esto se hace por lo siguiente, voy a dibujar a ver cómo me sale.
Bueno. Si aquí está el B, si ahí está el B y aquí está el A, si calculo la probabilidad de que Z sea menor o igual que B, estoy calculando todo esto. Si a todo esto le resto la probabilidad de que Z sea menor o igual que A, me está quedando la franja, el área esa que me piden, la franja, el recinto que quiero calcular. ¿Vale? Entonces, si a todo, que es hasta el B, le resto hasta el A, que sería esto, me da la probabilidad comprendida entre A y B. Por tanto, esa es la fórmula que nos vamos a tener que aprender. Así que si me pide la probabilidad de 0,41 sea menor o igual que Z menor o igual que 0,56, pues tengo que calcular la probabilidad de que Z sea menor o igual que 0,56 menos la probabilidad de que Z sea menor o igual que 0,41. Esto ya es buscarlo en la tabla y poner los valores y restarlo. Vamos con la siguiente. Ahora me van a pedir también la probabilidad entre dos números, pero son negativos los dos. Tengo que calcular la probabilidad que Z esté entre menos B y menos A. Bueno, pues que esté entre menos B y menos A va a ser lo mismo que esté entre, si es el menos A, este sería el A, ¿no? Y este sería el B. Pues es lo mismo que esté entre A y B. Entonces, esto es lo mismo que la probabilidad de que Z esté comprendido entre A y B. Ya sería aplicar justo lo anterior. La probabilidad de que Z sea menor o igual que B menos la probabilidad de que Z sea menor o igual que A. Bueno, por último, o bueno, en la gráfica, la última gráfica que me aparece, me piden, que quizás sea el que es un poquito más complicado, me piden que calcule la probabilidad de que Z esté entre un número negativo y un número positivo. Menos A menor o igual que Z, menor o igual que B. Pues bueno, a ver cómo vamos a hacer esto. Pues podemos tener en cuenta que esto va a ser lo mismo. Lo que puedo hacer es lo siguiente, calcular, como me piden entre menos A y B, ¿no? Pues puedo calcular la probabilidad hasta B, toda la probabilidad hasta B y restarle la probabilidad hasta menos A. Y con esto, si a todo le resto la probabilidad hasta menos A, me daría el área del recinto que tengo dibujado, ¿no? El recinto sombreado. Por tanto, esto va a ser lo mismo que la probabilidad de que Z sea menor o igual que B menos la probabilidad de que Z sea menor o igual que menos A. Pero claro, la probabilidad de que Z sea menor o igual que menos A no la podemos calcular en la tabla, puesto que solo aparecen números positivos. Pues bueno, pues aplicamos lo que sabemos de la probabilidad de que Z sea menor o igual que menos A, que ya lo habíamos visto anteriormente, ¿no? Que está aquí. La probabilidad de que Z fuese menor o igual que menos A coincidía con la probabilidad de que Z fuese mayor o igual que A. Pues vamos allá. Es decir, que esto va a ser igual que la probabilidad de que Z sea menor o igual que B menos la probabilidad de que Z sea mayor o igual que A. Lo repito, porque si es la probabilidad de menos A, si aquí está el A, más para acá, ¿no? Si aquí está el A, esa probabilidad y esta, las dos áreas son iguales. Estas dos áreas son iguales. En la tabla sigo sin poder calcular esta probabilidad porque solo me aparecen las que son menores o iguales a un número. Por tanto, tengo que aplicar lo que ya hemos visto más arriba, ¿no? Que la probabilidad de que Z sea mayor o igual que A es lo mismo que 1 menos la probabilidad de que Z sea menor o igual que A. Esto, bueno, pues lo podemos arreglar un poquillo, ¿no? Lo multiplicamos para quitar el paréntesis y me queda que es la probabilidad de que Z sea menor o igual que B más la probabilidad de que Z sea menor o igual que A
menos 1. Esta formulilla es importante sobre todo para cuando me piden la probabilidad de que z esté comprendida entre el mismo número en negativo y en positivo. La probabilidad de que esté comprendido entre menos a y a. Bueno, si seguimos los mismos pasos, hacemos el mismo desarrollo, pero en vez de poner b, ponemos a, tenemos que esto es 2 veces la probabilidad de que z sea menor o igual que a menos 1. Esta formulilla está bien aprendérsela porque la vamos a aplicar en los ejercicios. Hay que trabajar esto un poquito, hay que saberse bien cuando me piden las probabilidades lo que tengo que hacer. Espero que os lo estudiéis. Bueno, un saludo.